esto, ¿no? Sí, entonces por un lado tenemos esta realidad de que el TDAH se diagnostica por la clínica, y a esto me refiero con las observaciones del médico en el consultorio, una historia clínica muy detallada, los antecedentes de los papás. Yo le doy mucha atención a los antecedentes perinatales porque ahí encontramos cosas que resultan significativas para entender los síntomas. Entonces las familias se quedan como con el deseo de que es que quisiera un estudio donde yo viera, mira, aquí está el TDAH. Levantar una placa y decir, ¡ay, aquí está! ¿Verdad? Ujú. Que muchas veces, Sí, pues entonces sí. ahí el escenario está puesto para que en muchos lugares pues sí encontremos que se ofrece a las familias estudios de laboratorio, de gabinete o productos milagro para poder evidenciar el TDAH y poderlo tratar. De hecho, hace algunos años, fue en el 2010, un grupo de expertos latinoamericanos en TDAH se reunieron en Cartagena de De Indias, Indias, Colombia, Colombia. ajá, y ellos publicaron lo que se conoce como la Declaración de Cartagena sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y son varios puntos muy claros de lo que se conoce al día de hoy sobre el TDAH y cuáles son los estándares para identificarlo y para manejarlo. De hecho, el público interesado puede meterse a Google y teclear Declaración de Cartagena sobre el TDAH y va a aparecer Está el para artículo, todos. sí, que apareció en una revista científica, pero está abierto al público. Y el punto número 7 de esa declaración de Cartagena es muy claro y que dice que no son necesarios los estudios de laboratorio ni de gabinete para hacer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ni siquiera para descartarlo, pues. Exacto, ni siquiera para descartarlo. Con los puros síntomas. Ahora, bueno, pues platícanos un poquito, porque bueno, nos basamos mucho, ya nos hablas de los síntomas de las personas, voy a hablar de las personas porque hay tanto adultos como Sí, niños, claro. pero evidentemente eres especialista en Ajá. niños, pero nos hablas de problemas de la atención, Ujú. ¿no? Sí. Y también de conducta, o es porque el maestro no lo puede controlar y entonces lo encasiga, lo encasilla, perdón, en los mal portados. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando un maestro no puede controlar a un alumno o cuando los papás no pueden controlar a un niño, la primera pregunta es si ese niño tiene suficiente autocontrol. Porque viendo el cerebro como una máquina, esa máquina tendría que tener un sistema de autorregulación. Y yéndonos a los vehículos, un freno. Sí. Entonces, muchas veces cuando padres y maestros tienen que frenar mucho al niño, controlarlo mucho, y que a lo mejor ya es un niño de 7 u 8 años que ya debería poder estar sentado y estar atento y tener el propio control de sus Estar movimientos. callado, digamos. Si resulta que los padres y maestros tienen que ejercer ese control desde afuera, y esa pauta ya nos va evidenciando que posiblemente ese niño tenga un problema en el autocontrol y que puede ser un candidato para hacerle una evaluación y confirmar o descartar el TDAH. Claro que puede haber muchas causas para que el niño no tenga suficiente autocontrol. Claro. Una puede ser simplemente el mismo contexto que favorece el descontrol. Por ejemplo, Claro, no hay reglas claras sí, o. sí, como familias muy desorganizadas, que no establecen límites, que no tienen una estructura adecuada, o en escuelas también donde se maneja una disciplina muy permisiva, y ni siquiera eso, un salón de clases donde ya tengas muchos niños hiperactivos, el caos va a empezar a Como reinar. canicas, ¿no? Le Sí. pegas a uno, le pega al otro, Ajá, y sí. ahí se va, ¿no? Sí, Ajá, se entonces arma el también borlote. este ambiente puede favorecer el hecho de que un niño con TH se exprese más sintomáticamente en el aula. Ahora, si un niño nada más es hiperactivo en su casa y no lo es en ningún otro lugar, o nada más es hiperactivo en su salón de clases y no lo es en ningún otro lugar, pues ya más bien consideramos que puede ser otra cosa, que es más bien un tema contextual y que eso entra dentro del terreno de la psicoterapia o de un análisis sociológico de lo que está pasando con ese contexto. Pero cuando vemos que la inquietud del niño, sus problemas para controlar su conducta, es una regla en casi todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, con los amiguitos, entonces ya empezamos a sospechar de que ese niño tiene una dificultad y que podría cumplir criterios para trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ok, entonces van armando el mapa ustedes en la consulta, digamos, ¿no? Fíjate, como todo en medicina, hay muchísimo peso en la historia clínica
Y en ese sentido, va a sonar exagerado, pero es una realidad, ahí el médico se convierte en un historiador. Aunque no te guste la historia, eres un historiador. Tienes que Claro. preguntar cosas que pasaron, antecedentes, indagar, tener claridad de lo que pasó con ese niño desde antes de Pues es nacer. como un Ajá, antropólogo, sí, ¿no? O ajá, sea, sí, porque buscas en cosas que no están tangibles ahí ajá, y vas dándole un juicio a la historia, ¿no? sí, Por eso exacto. me brinqué al Ajá, sí, antropólogo, ¿no? Y antropólogo, no al a- historiador, pues ajá, el historiador nada más narra la historia, pero el antropólogo le da un juicio a la historia. sí, Creo, ¿no? A lo sí. mejor los antropólogos y los historiadores están Bueno, el antropólogo diciendo sí está más qué está dentro del haciendo el paradigma de la doctor. investigación, Sí, ¿no? por eso Ajá, me brinqué más sí. yo les decía a mis alumnos cuando daba clases en la universidad que es como Sherlock Holmes. Ah, O sea, sí. tienes que ir a la escena del crimen para ver qué pasó ahí, qué sucedió y entonces dar con bola, ¿no? Pues yo tengo una amiga psiquiatra que le mando un saludo. Ella una vez me confesó que si no hubiera sido psiquiatra, hubiera sido detective. Fíjate, Dije, bueno, bueno, no yo quedaste muy iba por lejos, ahí, no ¿sí? quedaste muy lejos, sí. Claro. Realmente es una labor antropológica, histórica, detectivesca, para poder evidenciar un diagnóstico y ver qué tanto peso tiene. Sí, fíjate que eso es interesante y vuelvo un poquito a lo que me dices del aspecto molecular, del probable aspecto molecular de este trastorno, porque en realidad también en medicina en general no le damos el peso que tiene al aspecto ortomolecular, ¿no? De cómo funciona adecuadamente el cuerpo y cuando fallan esos elementos, entonces pues hay un efecto, ¿no? Claro. Pero en medicina, que estamos tan metidos a veces en la farmacopea, pues no le damos tanto, te sube la presión y ahí te va el antihipertensivo, Ujú. ¿no? Creo que también hemos pecado de irnos mucho hacia ese aspecto de buscar el medicamento milagro, porque la medicina también ofrece medicamentos milagro, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, híjole, a en veces, realidad muchos de los descubrimientos de medicamentos que han ayudado al hombre han sido por serendipia, ha sido pues sí, casualidad, claro, chiripa, ¿no? sí, sí, sí. Y que muchas veces la farmacología va un paso adelante al entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos y que más bien a través de entender cómo un medicamento funciona es que se van dilucidando esos mecanismos subyacentes.